Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo una semana productiva y llena de aprendizaje. Como ya saben, me apasiona profundizar en temas que son cruciales para entender la complejidad del mundo actual, y hoy vamos a retomar la discusión sobre un asunto que iniciamos en un vídeo anterior, la ética periodística en la era de la información instantánea, un tema que, como hemos visto, está más vigente que nunca. En el vídeo anterior desglosamos una frase perturbadora que ejemplifica los desafíos que enfrentan los periodistas hoy en día: cuidado periodista urgente de Met o te arrepentirás. Una amenaza directa, un intento de silenciar la verdad y un recordatorio brutal de los riesgos que corren aquellos que se dedican a informar a la sociedad. Hoy no solo vamos a reiterar los puntos clave que discutimos en ese vídeo, sino que vamos a profundizar en el contexto, explorar las ramificaciones éticas con mayor detalle y analizar estrategias concretas para proteger a los periodistas y promover un periodismo responsable y ético en un entorno cada vez más hostil y polarizado. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema, un pequeño recordatorio: si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán análisis profundos, debates constructivos y herramientas para navegar por el complejo panorama informativo actual. Y para los que ya forman parte de esta comunidad, mil gracias por su apoyo continuo. Sus comentarios, preguntas y sugerencias son invaluables para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La frase "cuidado periodista urgente de Met o te arrepentirás" es mucho más que una simple amenaza. Es un microcosmos de los problemas sistémicos que afectan al periodismo en el siglo XXI. Representa la presión constante, la intimidación rampante y la desinformación orquestada que buscan erosionar la integridad de la profesión y silenciar las voces críticas. Analicemos cada componente de la frase para entender su impacto. Asterisco, 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 cuidado, asterisco, asterisco. Esta palabra implica un peligro inminente, una advertencia de que algo malo está a punto de suceder. El objetivo es infundir miedo y generar un estado de alerta constante en el periodista. Asterisco, 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 periodista urgente de Met, asterisco, asterisco. Al identificar al periodista por su nombre, la amenaza se vuelve personal y directa. Se individualiza el ataque, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad y aislamiento. La palabra urgente sugiere que el tiempo es esencial y que la información que de Met posee es considerada una amenaza inminente. Asterisco, 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 o te arrepentirás, asterisco, asterisco. Esta es la promesa de consecuencias negativas, una amenaza velada de represalias si el periodista no cede a las exigencias del autor de la amenaza. El arrepentimiento puede tomar muchas formas, desde daño a la reputación y acoso en línea hasta violencia física e incluso la pérdida de la vida. Esta frase, en su concisión, revela la esencia de la lucha que enfrentan muchos periodistas en todo el mundo. No se trata solo de informar sobre la verdad, sino de hacerlo en un entorno donde las fuerzas poderosas intentan activamente suprimir o manipular esa verdad. Ahora profundicemos en las implicaciones de esta amenaza. Asterisco, 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 supresión de la información, asterisco, asterisco. La amenaza implica que de Met tiene acceso a información que alguien quiere mantener oculta. Esta información podría estar relacionada con corrupción, abusos de poder, violaciones de derechos humanos o cualquier otro tema que ponga en riesgo los intereses de individuos o grupos poderosos. Asterisco, 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 intimidación y autocensura, asterisco, asterisco. La amenaza busca intimidar a de Met y obligarla a autocensurarse. El miedo a las consecuencias negativas puede llevarla a evitar investigar ciertos temas, a suavizar sus críticas o incluso a abandonar su carrera por completo. Asterisco, 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 erosión de la confianza pública, asterisco, asterisco. Cuando los periodistas son amenazados y silenciados, la confianza del público en los medios de comunicación se ve socavada. Si la gente percibe que los periodistas están siendo controlados o influenciados por fuerzas externas, es menos probable que confíen en la información que reciben. Esto puede llevar a una mayor polarización, desinformación y una erosión general de la confianza en las instituciones democráticas. Asterisco, 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 impacto psicológico, asterisco, asterisco. Ser objeto de amenazas y acoso tiene un impacto devastador en la salud mental y emocional de los periodistas. El estrés, la ansiedad, el miedo y el trauma pueden afectar su capacidad para trabajar, mantener relaciones personales y disfrutar de una vida normal. Pero ¿por qué es tan importante proteger a los periodistas y defender la libertad de prensa? La respuesta es simple: una prensa libre e independiente es esencial para una sociedad democrática. Los periodistas actúan como guardianes de la verdad, investigando y denunciando la corrupción,
los abusos de poder y las injusticias sociales. Su trabajo ayuda a mantener a los líderes responsables, a informar a la ciudadanía y a promover el debate público informado. Cuando los periodistas son amenazados o silenciados, la sociedad entera sufre. La información vital se suprime, los abusos quedan impunes y la democracia se debilita. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger a los periodistas y defender la libertad de prensa en la era de la información instantánea y la desinformación rampante? Aquí hay algunas estrategias clave. 1. Apoyar a las organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Hay muchas organizaciones que trabajan para proteger a los periodistas en riesgo, brindar apoyo legal y financiero, y abogar por la rendición de cuentas de quienes atacan a los medios de comunicación. Donar a estas organizaciones, difundir su trabajo y participar en sus campañas son formas importantes de mostrar nuestro apoyo. 2. Denunciar públicamente las amenazas y el acoso. Cuando vemos a un periodista siendo amenazado o intimidado, debemos alzar la voz y expresar nuestra solidaridad. Podemos hacerlo compartiendo información en las redes sociales, escribiendo cartas a los periódicos, participando en protestas o simplemente hablando con nuestros amigos y familiares sobre la importancia de la libertad de prensa. El silencio es complicidad. 3. Apoyar a los medios de comunicación independientes y de calidad. En un mundo inundado de información, es más importante que nunca apoyar a los medios de comunicación que practican el periodismo ético y responsable. Suscribirnos a periódicos y revistas de calidad, donar a organizaciones de noticias sin fines de lucro y compartir información de fuentes confiables son formas importantes de fortalecer el ecosistema de los medios de comunicación y garantizar que la verdad siga saliendo a la luz. 4. Fomentar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico. En un mundo donde la desinformación se propaga rápidamente, es crucial que seamos capaces de distinguir entre noticias verdaderas y falsas, identificar sesgos y fuentes poco confiables, y evaluar críticamente la información que recibimos. Podemos hacerlo educándonos a nosotros mismos, enseñando a nuestros hijos y compartiendo información sobre alfabetización mediática con nuestros amigos y familiares. 5. Exigir responsabilidad a las plataformas de redes sociales. Las empresas de redes sociales tienen un poder enorme para influir en la forma en que las personas acceden a la información y se comunican entre sí. Tienen la responsabilidad de proteger a los periodistas y a otros usuarios de amenazas y acoso, y de tomar medidas para combatir la desinformación y la propaganda. Debemos exigir que estas empresas cumplan con sus responsabilidades y tomen medidas para crear un entorno en línea más seguro y confiable. Además de estas estrategias, es importante recordar que la protección de la libertad de prensa es una responsabilidad compartida. No solo los periodistas y las organizaciones de defensa de la libertad de prensa deben actuar, sino también los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos individuales. Los gobiernos deben garantizar la seguridad de los periodistas, investigar y enjuiciar a quienes los atacan, y promover un entorno legal y político que proteja la libertad de prensa. Las empresas deben respetar la libertad de prensa en sus operaciones y evitar cualquier acción que pueda socavar la independencia de los medios de comunicación. Las organizaciones de la sociedad civil deben educar al público sobre la importancia de la libertad de prensa y trabajar para promover un periodismo ético y responsable. Y los ciudadanos individuales deben informarse, apoyar a los medios de comunicación de calidad y denunciar las amenazas y el acoso contra los periodistas. En el caso específico de la amenaza contra Demet, es crucial que las autoridades competentes investiguen a fondo y lleven a los responsables ante la justicia. La impunidad en este tipo de casos envía un mensaje peligroso, señalando que las amenazas contra los periodistas son tolerables y que la libertad de prensa puede ser atacada sin consecuencias. Es importante recordar que la libertad de prensa no es un derecho exclusivo de los periodistas. Es un derecho que nos pertenece a todos. Sin una prensa libre e independiente no podemos estar informados sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo, no podemos responsabilizar a nuestros líderes y no podemos participar plenamente en la vida democrática. La amenaza contra Demet es una llamada de atención. Es un recordatorio de que la libertad de prensa es frágil y que debemos defenderla activamente. Debemos apoyar a los periodistas que arriesgan sus vidas para contarnos la verdad, debemos denunciar las amenazas y el acoso contra los periodistas, y debemos fomentar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico. Juntos podemos crear un mundo donde los periodistas puedan hacer su trabajo sin miedo a la intimidación o la violencia.
En resumen, hemos visto cómo la frase «Cuidado periodista urgente de Met o te arrepentirás» representa una amenaza directa a la libertad de prensa y cómo este tipo de intimidación puede tener consecuencias devastadoras tanto para los periodistas individualmente como para la sociedad en general. Hemos explorado también algunas medidas que podemos tomar para combatir estas amenazas y proteger la integridad del periodismo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por dedicar tiempo a reflexionar sobre este importante tema. Espero que haya sido informativo y útil. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han presenciado alguna vez amenazas o acoso contra periodistas? ¿Qué otras medidas creen que podemos tomar para proteger la libertad de prensa? Dejen sus comentarios a continuación. Me interesa mucho leer sus opiniones y experiencias. Finalmente, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Cuanta más gente sea consciente de este problema, mejor. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Subo vídeos regularmente sobre temas que creo que son importantes para entender el mundo que nos rodea. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido y a llegar a un público más amplio. Gracias de nuevo por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, la libertad de prensa es un derecho que debemos proteger y defender todos los días.